pueden preguntar. Ministra, bueno, tras la exposición que vimos y escuchamos del Contralor en el Congreso, él dio cuenta de que finalmente hubo irregularidades que se repitieron al menos en 15 seremías de todo el país, que finalmente no se puede hablar de un modus operandi, pero que de cierta manera también faltan mecanismos de control. ¿Qué responsabilidades hay en esto, en lo que tiene que ver con la gestión del ministro Montes? El Contralor decía, y la oposición también decía, quizás está bien que se pueda pasar tal vez una irregularidad en una seremía, pero no en 15. En ese sentido también se vuelve a pedir de cierta manera que el ministro Montes asuma la responsabilidad política. ¿Cómo lee el gobierno esta petición que hacen desde la oposición? Mire, nosotros valoramos profundamente la presentación del informe final del Contralor, un trabajo arduo que ha hecho la Contraloría General de la República. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y tal como lo ha expresado el propio Contralor Bermúdez, esto tiene que ver con una debilidad institucional cuyo diseño se originó no en este gobierno, sino que en el anterior, y que da cuenta de una brecha institucional que permite que quienes tengan intenciones de otro tipo puedan defraudar al fisco. Y eso es lo que constata el informe, y es muy coincidente con el diagnóstico que el propio ministro de Vivienda manifestó y expuso en el Congreso Nacional cuando se le convocó para hablar del caso Convenios. Es decir, tenemos una brecha, tenemos una flexibilidad institucional que corre el riesgo de ser vulnerada. Es decir, que corre el riesgo de que se produzcan casos como el caso Convenio. Y por eso también el mismo informe de la Contraloría señala que valora profundamente los avances que se han hecho. Por cierto que deben haber otras observaciones que hay que acoger, y todas esas las tendremos que acoger, pero tanto las modificaciones que ya se han hecho por parte del Ministerio de Vivienda para cortar esas brechas, para cerrar al máximo las debilidades institucionales que existen en las transferencias de recursos desde las Seremi de Vivienda hacia las fundaciones sin fines de lucro, se han ido abordando, y también en el trabajo que hemos hecho con la Comisión Jara Quemada. Es decir, tanto el diagnóstico es consistente con lo que hemos dicho, como las sugerencias de medidas a adoptar, esos estándares de mayor regulación, control central, fiscalización, transparencia, en la ley de presupuesto y a propósito de los resultados de la Comisión Jara Quemada. Entonces, creemos que coincide plenamente lo que hemos señalado tanto en el problema de fondo como en las medidas a adoptar para enfrentar esta situación y que no se sigan repitiendo. Entonces, esto no tiene que ver, como algunos lo han interpretado, como un modus operandi, sino que una debilidad institucional que permite que pueda darse ese modus operandi. Y por lo tanto, para evitar que se dé ese modus operandi, hay que cerrar las brechas institucionales, y eso es lo que estamos haciendo tanto en la ley de presupuesto, en las modificaciones que ya se han hecho en el Ministerio de Vivienda, y en lo que estamos haciendo también a propósito de la agenda legislativa que se ha nutrido de los resultados y sugerencias de la Comisión Jara Quemada. ¿Se respalda entonces la gestión del ministro Montes, a pesar de que la oposición dice que ha actuado de manera tardía en cuanto a todas estas irregularidades, con lo que usted dice, la Comisión Jara Quemada y una serie de medidas que se han tomado muy post a todo lo que ha ocurrido desde el año 2021 en adelante? Es que la oposición tiene la costumbre de ver la responsabilidad solo en el que está al frente y no asumir las propias responsabilidades frente a estos casos. Aquí tenemos casos que no están circunscritos en un solo sector político, y en segundo lugar, la responsabilidad de actuar. O sea, centrémonos en las acciones frente a la agenda legislativa que hemos propuesto. Necesitamos la aprobación de las medidas, son más de 1000 medidas en la ley de presupuesto para enfrentar con acciones estas debilidades institucionales. Son varios proyectos de ley que están en el Congreso Nacional para también cerrar estas debilidades institucionales, y yo le pediría a la oposición que también, como autoridades parlamentarias o políticas, asuman la responsabilidad y la tarea que tienen como representantes en acortar las brechas y en ayudar a que estas cosas no vuelvan a suceder, dado además que el diseño de esta forma de transferencias de recursos vino del gobierno de su propio sector, no el nuestro. Ministra, buenas tardes. La información que se maneja hasta el momento es que hay 10 deportistas cubanos que solicitaron refugio en nuestro país. ¿El gobierno va a realizar alguna acción para agilizar esas solicitudes? Las autoridades cubanas, por su parte, han tomado contacto con el Ejecutivo manifestando alguna preocupación por esto. Y por último, fue desafortunada la frase de la ministra Toá al decir que estos deportistas que pidieron refugio pudieran estar haciendo turismo, como critica la oposición. A ver, lo primero que quisiera señalar es que
de la información que tenemos, nosotros tuvimos una delegación de 412 cubanos y cubanas en el contexto de los Panamericanos. De esa delegación, hasta ayer en la noche quedaban 12 personas de las 412. Y de las solicitudes de refugio tenemos 10. Una que no corresponde propiamente a los miembros de esta delegación, pero que no podemos individualizar por razones que ustedes saben que hay que resguardar la confidencialidad de quienes hacen esta solicitud. Y nosotros ya desde al menos hasta octubre de este año, en total, en el año, ¿cierto? Tenemos 3.027 más o menos solicitudes de refugio que son de distintas nacionalidades. Eso es lo que tiene actualmente en proceso el Servicio Nacional de Migración. Y se han otorgado 59 este año. Porque esto uno ve año a año la cantidad de solicitudes de refugio desde hace 10 años, son varias, no siempre se entregan porque hay un procedimiento, ¿no?, que tiene que ver con recibir la solicitud, analizar los antecedentes, caso a caso, para luego proceder. Nuestra intención, y lo que queremos y lo que señaló la ministra del Interior muy claramente, es que este proceso siga su curso, obviamente ser facilitadores del curso de estos procedimientos, estos análisis, porque hay historias de vida, hay personas detrás y por lo tanto nos interesa que el procedimiento avance rápidamente, que tengan claro qué va a pasar con ellos y con ellas y que no haya una utilización política de esto. Porque como les digo, todos los años hay miles de solicitudes de refugio, no todos los años se dan o se dan muy pocas, ¿no? Pero nuestra intención es que esto avance y hasta el momento lo que sí se ha podido dar es que aquellos que hacen la solicitud, en este caso los 10 que han hecho la solicitud, se le entrega una visa provisoria de solicitante de 8 meses. Entonces, independientemente de la situación que estén, porque su visa oficial, la que le entrega Cuba particularmente, vence la próxima semana, el 12. Por lo tanto, ellos están libremente legales en estos momentos, ¿no?, en nuestro país. Pero además, después de eso, tienen 8 meses con esta visa provisoria del solicitante que solicita refugio y, por lo tanto, pueden en ese tiempo seguir con los trámites necesarios para ver si es que califican o no con la calidad de refugio o refugiado definitivo que es la que entrega el Servicio Nacional de Migraciones. Esa es la información que tenemos, la que puedo entregar y por lo tanto nuestro gobierno procede con todos estos casos como corresponde, atendiendo a, evidentemente, que hay personas detrás y que hacen estas solicitudes por razones fundadas. Sí, ministra, falta la parte si es que las autoridades cubanas han solicitado alguna o manifestado alguna preocupación al gobierno de Chile y también respecto de la frase de la ministra, todas si la consideraron desafortunada en su momento y sobre todo teniendo en cuenta las críticas de la oposición que apuntan a que se realicen esa frase justamente porque genera una incomodidad dentro de un partido oficialista, específicamente dentro del Partido Comunista. No hay ninguna incomodidad ni por parte del gobierno, nadie. La verdad es que estas cosas, lo que a nosotros más nos interesa es que no se utilicen políticamente. No tengo información de alguna comunicación oficial por parte de la Embajada de Cuba o del gobierno cubano respecto a esto. Lo que nos corresponde a nosotros sí es que frente a las solicitudes, que son, insisto, digamos, 3.076 hasta octubre de este año, de distintas nacionalidades, tengan el procedimiento que corresponde y en eso el gobierno siempre va a querer que se faciliten los procesos para que cuanto antes tengan las respuestas quienes solicitan, ¿no? Y que por el momento, respecto a los de origen cubano, de la delegación y el último que la solicitó, están en condición de visa de solicitante provisoria por 8 meses. No, las declaraciones de la ministra fue muy clara. Aquí no hay personas que sean no gratas, que estén en una condición ilegal. Ellos están libres en nuestro país realizando las labores que estimen conveniente porque tienen una visa oficial que todavía está vigente. Y por lo tanto son libres y como soberanos respecto a las actividades que estén queriendo realizar sin querer juzgar ninguna. Como cualquiera que tenga una visa oficial en territorio nacional, si es para visitar, conocer, trabajar, estar con amigos o tener reuniones o, en fin, cualquier cosa, son libres y soberanos de determinar cómo usan ese tiempo porque están legalmente en nuestro país.
Ministra, buenas tardes. Quería preguntarle respecto a la campaña para el plebiscito del 17 de diciembre. ¿Podría detallarnos cuándo va a comenzar el despliegue, cuánto dinero se va a destinar, si es que efectivamente se va a instalar un kiosco frente a la moneda como la vez anterior y si usted particularmente se va a desplazar por Chile entregando el texto al igual que en la campaña anterior? Tenemos dos licitaciones arriba, mañana las vamos a adjudicar ya. Hemos revisado las postulaciones, una la licitación para la impresión de textos y otra para la campaña informativa. Estamos apurando todos los trámites para poder ya adjudicar mañana, cosa de echar a correr las campañas cuanto antes. Probablemente un poco antes de que inicien la franja. Y esto se está trabajando obviamente en una propuesta para, una vez adjudicado, ¿cierto?, tener un despliegue de los textos, en qué instituciones, cuántos por región, es lo que usualmente se hace. No les puedo decir cuántas impresiones porque eso depende también de lo que haga las propuestas de las agencias en torno al monto que se está establecido para las impresiones, que como ustedes bien saben son un poco más de 200 millones. Por lo tanto ya a partir de fines de la próxima semana podríamos tener más avances sobre eso. Por el momento estamos con una campaña informativa de redes sobre información básica y necesaria, que es cuándo es el día del plebiscito, la obligación del voto, que es un voto obligatorio, los requisitos, de dónde se puede encontrar el texto. Vamos a tener también QR para que no solamente la gente pueda tener el texto impreso, sino que también la descarga digital. Y vamos a tener puestos y lugares como el kiosco lo tuvimos en la Plaza de la Constitución, vamos a volver a tenerlo, vamos a tener otros puntos en distintos lugares de las regiones para que la gente pueda acceder al texto impreso, y vamos a tener evidentemente también nuestros funcionarios y funcionarias pudiendo estar a disposición en su jornada laboral de entregar estos textos a través de la División de Organizaciones Sociales principalmente. ¿Usted se va a desplegar por Chile con la entrega de textos? Probablemente tenemos que hacer distribución de textos en distintas regiones. Ahora el tiempo es menos... Chuta. Espero que no sea nada malo. Subsecretario. Tenemos un plazo más acotado, evidente, ¿no? La vez pasada tuvimos más tiempo para hacer campaña informativa, ahora los plazos son mucho más cortos, es un poco menos de un mes. Pero vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad de territorio, todas las plataformas de comunicación y también a nuestros equipos, que siendo un ministerio pequeño, pero tienen mucha energía para poder cumplir su función. ¿Cómo está, ministra? ¿Hay algún llamado del gobierno a raíz de lo sucedido con Sergio Mico, que fue funado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile? Y además quería saber qué análisis hace el gobierno a propósito de lo ocurrido con hallazgos de cadáveres y el secuestro de una persona en la región de O'Higgins. ¿Cree usted que se ha cruzado una línea roja en materia de seguridad? Bueno, sobre lo primero, respecto a la funa al señor Mico, dos cosas. Uno, el presidente fue muy claro en redes sociales manifestar su condena y su rechazo a las funas como una práctica de manifestar diferencias políticas con personas, y esa es la posición evidentemente de gobierno y la reafirmamos, ¿no? En segundo lugar, valoramos que también la misma Universidad de Chile haya aclarado que no hubo ningún acto de censura por parte de la institución, que el señor Mico pudo exponer en la facultad, la cual fue hacer una presentación, y eso también es relevante destacarlo porque las universidades son universidades, en este caso una universidad pública, que tiene que resguardar obviamente el pluralismo, la libertad de pensamiento, y que esas también se puedan expresar en los espacios. Y esa aclaración evidentemente que también era necesaria y la valoramos positivamente, pero sobre el resto es la condena que ha expresado el presidente y a cualquier persona que le suceda, ¿no? No solamente por este caso en especial, sino que esperamos que las diferencias en política frente a declaraciones, formas de pensar o incluso a veces acciones se puedan expresar no de esa manera, sino que con diálogo, con debate político o con los mecanismos institucionales que corresponda cuando se trata de actos, ¿no?, que consideramos que pueden ser dañinos o no. Pero esas son las fórmulas que esperamos que en democracia se respeten.
Perdón. Bueno, sí, bueno, es un tema, evidentemente hay una línea roja que se ha ido cruzando en nuestro país frente a la criminalidad y esto lo hemos expuesto desde el año pasado, ¿no? Tenemos un aumento de la violencia de los crímenes que se cometen, tanto por el uso de armas de fuego como también por el tipo de acciones que se usan para buscar ciertos objetivos, ¿no? Para sacar provecho económico, para pasar cuentas, y eso lo hemos estado viendo en distintos lugares de nuestro país. No es algo que esté presente en todas las regiones, pero está pasando, ¿ah? Y por cierto, es de suma preocupación de nuestro gobierno. Tuvimos una ley de sicariato, ¿no? Nosotros hemos estado avanzando en adaptar nuestra legislación para enfrentar el secuestro, el sicariato, el crimen organizado. Tenemos una política nacional contra el crimen organizado, tenemos una política sistemática de fortalecimiento a nuestras policías, también a la PDI, que hace una labor tremendamente importante en la investigación, con mayor inteligencia de estos casos para dar con los perpetradores de los crímenes, con los responsables de estos crímenes que son brutales, y también una fiscalía que está pensándose permanentemente, en conjunto también con el trabajo que se ha hecho de Estado con el gobierno en cómo mejorar sus facultades y capacidades para poder hacer que la justicia llegue pronto y no se demore, ¿no? Porque aquí hay familias detrás, hay personas que sufren frente a los secuestros, que no saben qué pasa con sus familiares, qué puede pasar con sus familiares, y por eso hemos estado tomándonos muy en serio esta situación. Esto se está obviamente, no puedo dar más detalles porque esto está en proceso, el último caso que se ha conocido del empresario que fue secuestrado, pero son casos que obviamente pasaron una línea roja hace mucho rato, y hace mucho rato, por lo tanto, nos estamos haciendo cargo de enfrentar esto como una política de Estado. Muchas gracias. Hasta luego.